del libro A 500 años de la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco, reflexiones desde la antropología en salud. Bueno, antes de iniciar, quiero agradecer a la doctora Marta Eugenia Rodríguez, jefa del Departamento de Historia de la Medicina, por la confianza que depositó en mí para coordinar este libro. A Margarita Paulo, que me ayudó con la edición del libro, y a todos los autores, dos de los cuales están aquí. El doctor Viesca ahorita tiene problemas, está aquí en el Palacio y se integrará. Y bueno, las reflexiones son muchas. Solo quiero mencionar una. Cuando la doctora Marta Eugenia me avisó de esto en marzo, 7 días después estaba muriéndome en el istmo de Tehuantepec. Lo logramos y entendí parte de lo que está aquí, la desatención. Estábamos en plena pandemia y me hizo reflexionar mucho. Eso se ve reflejado de alguna otra manera en la forma que organizamos el libro. Problemas como la desatención que son estructurales y coloniales. Formas de entender la salud y sin más, le doy la palabra a la doctora Eleonora Arganis. Ella es profesora del Departamento de Historia de la Medicina, ya 25 años, tiempo completo, es especialista en enfermedades crónico-degenerativas, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿sí? Egresada de maestría y doctorado, y es mi amiga de hace 30 años, ayer nos dimos cuenta. Pero en fin, y es una gran especialista de la antropología médica en México. Le doy la palabra. Bueno, pues muchas gracias a todos los aquí presentes. Agradecemos mucho esta participación que tenemos para platicar sobre este texto. Al mismo tiempo, pues también, ahora sí que quiero extender un agradecimiento para la doctora Marta Eugenia, que nos convoca a participar en la elaboración de este trabajo. Y, por supuesto, a Alfredo como coordinador de esta obra, que fue muy interesante porque pues, nos convoca a reflexionar sobre el impacto que tienen estos 500 años de la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco, y desde esta perspectiva de la antropología en salud. Y esto nos llevó, por supuesto, a entender y reflexionar sobre cómo, si bien estamos partiendo desde la antropología, no podemos evitar tender esos puentes hacia las otras disciplinas de las humanidades en salud. Es decir, si bien este trabajo tiene ese eje de la antropología en salud, por supuesto que los diversos capítulos que lo componen, pues se van viendo atravesados por entender procesos históricos, procesos de tipo socioeconómico y político, y nos lleva asimismo a, sobre todo, pues, considerar la importancia que tienen este tipo de trabajos transdisciplinarios. Entonces, ¿de qué trata este libro? Como les decía, no es un texto histórico, pero sí está retomando muchos de estos elementos. En el primer capítulo que se presenta, escrito por Edgar Martínez Castillo, se habla del humanismo político en la colonización indígena. Y es aquí donde el autor va a analizar cómo este concepto de lo humano a partir del Renacimiento y la modernidad, que son periodos clave en la construcción sociocultural de Occidente, van a empezar a cuestionarse, sobre todo por este conocimiento de diferentes culturas, y por lo tanto existe toda esa discusión sobre la humanidad de esta población. Y entonces aquí vamos a ver que a partir de este proceso civilizatorio occidental, pues se va a reducir la cultura de los indígenas a su mínima expresión, señalando nociones como esta cuestión de que van a ser infieles, salvajes sin historia, incivilizados, y por lo tanto, en los temas de la conquista se va a manejar la fe cristiana, el dominio y la brecha del lenguaje, que ha imposibilitado el acceso a los derechos básicos. Y es realmente una situación muy compleja como 500 años después, la situación de las
poblaciones indígenas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y por lo tanto tendría que pensarse en un humanismo que aspire a la reivindicación de los pueblos, de su memoria, su lenguaje, pues con base a principios de dignidad y justicia social. Como ven ustedes, en este capítulo se entrelaza aspectos filosóficos, antropológicos, históricos, y nos lleva a reflexionar también desde esta perspectiva de la bioética. En el siguiente capítulo, que está escrito por Paul Hersch, se titula En torno a la colonialidad en el campo de la salud y la atención médica y la desatención estructural como su expresión tangible. Entonces, en este capítulo, Paul Hersch analiza esta conformación identitaria de la nación mexicana en el marco de la salud y de la atención médica. Teniendo en cuenta que a 5 siglos del inicio de la dominación española, en la que hubo severos desastres epidemiológicos, aquí la situación sanitaria en el México actual sigue siendo desfavorable para un sector de la población. El autor afirma que la instauración del colonialismo en el ámbito de la salud se traduce en procesos de desatención de salud de enfermedad, en una situación de inferioridad que no ha cedido y pues vamos a ver que una parte de la población vive aún en condición subalterna en cuanto a servicios de salud. Asimismo, se da una descalificación, negación de los saberes y de desatención de las personas en este tipo de comunidades. Así, Paul Hersch nos propone abordar la colonialidad como un proceso histórico-social que en la actualidad confluye en esa estratificación epidemiológica asistencial y en esa dificultad respecto a esta adaptación de las identidades culturales. Bueno, ya ahorita nos comentaba precisamente Alfredo la situación que él se vio al estar en un lugar que pues históricamente pues es una comunidad que ha tenido estos procesos de desatención y que es algo que podemos todos enfrentar en algún momento durante estos procesos. En el tercer capítulo, que habla sobre la viruela en México, una aproximación desde la antropología en salud, es escrito por Carlos Viesca y María Blanca Ramos. Aquí nos hablan sobre la viruela. La viruela, ¿qué pasa con esta enfermedad? Que si bien ha sido retomada desde la perspectiva histórica, prácticamente ha estado ausente en los textos de antropología médica. La importancia de estas epidemias durante estos años de la conquista, vamos a ver que van a tener un impacto profundo en la población, en la ciudad de Tenochtitlán en particular, pero en sentido estricto podemos hablar de todo lo que en ese momento, ¿verdad?, serían estas regiones conquistadas. Encontramos y nos señalan los autores como que en un lapso de 60 a 70 días, ¿verdad?, entre 1521, pues se va a extender de manera importante en los diferentes estratos sociales en Tenochtitlan y que aquí se va a estar revisando que va a haber una combinación de patrones culturales y prácticas que se tenían en la población que van a favorecer esta difusión. O sea, tenemos que reconocer que las viruelas va a ser uno de los factores que contribuyen a la caída de Tenochtitlan y a la desintegración del Imperio Mexica. De esta manera, con base a fuentes primarias, los autores nos señalan cómo en esos primeros momentos de la conquista, pues se va a considerar que la presencia de la enfermedad obedecía a designios divinos. Y de esta manera, por un lado, conquistadores y misioneros españoles consideraban a la viruela como un castigo y a la conquista como esta realidad que va a estar producida por este castigo al tener las poblaciones, pues otro tipo de costumbres y creencias. Sin embargo, para finales del siglo XVI, el discurso sobre la enfermedad cambió y empieza a considerarse como un hecho natural. De esta manera, nos lleva a la reflexión de cómo
las epidemias, a pesar de estos contextos biológicos en que se establecen, pues tienen que estar consideradas y entendidas a partir de toda esta intrincada red de relaciones sociales en las cuales se establecen y que por lo tanto van a favorecer su rápida expansión. El siguiente capítulo se denomina Antropología aplicada en salud e identidad nacional, de Gamio Aguirre Beltrán, elaborado por su servidora. Y aquí estoy planteando cómo ya en el siglo XX pues, se aborda el papel de la antropología en la construcción de una identidad nacional. A partir del México postrevolucionario, pues ahora sí que los antropólogos que inicialmente están incorporados a estas políticas públicas que se están planteando, buscando una unificación nacional a partir de un proyecto nacionalista del indigenismo. Entonces, antropólogos tan relevantes como Manuel Gamio, que escribe un texto, ¿verdad?, conocido como Forjando Patria, pues están señalando esta importancia de la unificación nacional que se lograría cuando no hubiera factores de división de raza, idioma, cultura. De esta manera, durante los años 30, 40 y 50 del siglo XX, vamos a ver estas propuestas de donde se va a buscar incluir la atención de la salud hacia estas poblaciones indígenas. Y aquí tenemos nosotros la obra de Gonzalo Aguirre Beltrán, pionero de la antropología médica, quien va a considerar muy importante el proceso de aculturación, estas relaciones interculturales y proponer políticas para dar atención a la población. Sabemos que hay profundos cuestionamientos a estas propuestas a partir de finales de los años 60 y, sin embargo, ya a finales, ahora sí que a finales del siglo XX y en este siglo XXI, empezamos a ver cambios en estas políticas que ya no van a aspirar a la consolidación de una identidad nacional, sino al impulso de los derechos y la construcción de la ciudadanía en una nación pluricultural. Naturalmente que es un tema que aún está por resolverse. Entonces, ¿qué pasa con esta situación de estos programas? Bueno, el doctor Roberto Campos y Adriana Ruiz van a establecer en el 5º capítulo la incorporación de elementos de pertinencia cultural en hospitales ubicados en regiones indígenas y afrodescendientes de México y América Latina, estar señalando cómo es necesaria la inclusión de elementos de pertinencia cultural en hospitales, como son los diagnósticos consensuados, la contratación de personal indígena de la región que se trate, el empleo de lenguas indígenas, el uso de plantas medicinales, una adecuada relación dialógica con los médicos tradicionales, la capacitación intercultural obligatoria del personal de salud que proviene de otras regiones del país, el manejo de horarios flexibles de visitas familiares, la atención intercultural del parto y la participación indígena o afrodescendiente en cuerpos de gobierno hospitalario, entre todos puntos a considerar. De hecho, Adriana Ruiz y Roberto Campos plantean que es necesaria una nueva política intercultural de salud que tenga una perspectiva ética y bioética de cumplimientos de derechos humanos, que debe ser de carácter inclusiva y correspondiente a las realidades pluriculturales. En el caso del capítulo que nos ocupa, que es el capítulo de Hilario Rossi, va a hablar de sanar a través de los antepasados, reflexividad antropológica y chamanismo indoamericano. Hilario Rossi, un antropólogo, ¿verdad? Ahora sí que ítalo-suizo, que estuvo trabajando en estas comunidades y entonces va a enfocarse a cómo este chamanismo wixárika de la Sierra Madre, allí en Nayarit, pues va a tener este vínculo entre curación y religión y va a analizar
esta relación que existe entre macrocosmos, microcosmos y las creencias socioculturales. Entonces, aquí va a ser muy importante cómo en esta construcción simbólica del cuerpo y del ser humano, que son uno mismo, que no son disociables, vamos a entender que analizar los sentidos del cuerpo construido social históricamente, su habla, su trayectoria, los vínculos que unen a cada individuo con su entorno social y cultural, y entender al cuerpo como instrumento de identidad y autodeterminación y el mundo. Algo muy importante es que Hilario reflexiona profundamente sobre el quehacer antropológico, cuestiona la autoridad de la razón occidental que tiende a anular las epistemologías de las culturas y su pretendida objetividad. Y de hecho, él señala en su texto, pues estas situaciones de cómo se establece esta interacción con aquellos que fueron sus colaboradores. De esta manera, sugiere abandonar los enfoques que conciben las culturas indoamericanas como entidades aisladas y propone conceptualizarlas dentro de un sistema global del que todos somos parte y favorecer estas relaciones de interlocución a través de un método de colaboración. Finalmente, el libro cierra con que en el capítulo, cuando llegó el Lancahuatajatat, es que me disculpe aquí, aquí el maestro José Zaragoza, pero la autoría de este texto, que tiene también la enfermedad que acabó con todos, que es el pueblo Tutunacu frente a dos pandemias. Entonces, en este texto, José Zaragoza y Alfredo Paola, aquí presentes, van a estar planteando cómo existe este paralelismo entre dos epidemias que presenciaron las comunidades totonacas de la Sierra Norte del estado de Puebla. La epidemia de influenza o gripe española de 1918 y la de COVID-19 en 2020. Ellos hacen un trabajo en consulta de los archivos municipales, encuentran el registro de los casos, observan esta expansión acelerada que tiene esta epidemia y además, pues, haciendo entrevistas en idioma totonaco con un sobreviviente y un descendiente directo, pues deducen que la participación comunitaria en la ceremonia de Todos los Santos incrementó las muertes y desencadenó el abandono de la comunidad. ¿Qué pasa, verdad? Casi 100 años después, en el 2020, pues hacen un registro etnográfico en comunidades totonacas afectadas por COVID-19, se identifican los efectos directos en la salud y la economía de la población, destacando el endeudamiento, producto del traslado y atención médica de los enfermos, pues en la región indígena los hospitales integrales con módulo de medicina tradicional no contaban con personal de salud calificado. De hecho, ellos señalan cómo fueron removidos hacia hospitales, ¿verdad? Ahora sí que en las zonas urbanas. Y entonces, pues no había recursos suficientes para esa atención a la población. ¿Y cuál es la respuesta social en ambas pandemias? El aislamiento social, como esa estrategia de contención, aún a costa del deterioro económico. Y de esta manera, en la memoria colectiva del pueblo totonaco, pues permanece latente esta posibilidad de enfrentar un periodo de hambruna. Entonces, como podemos ver, ya como comentarios finales, estas reflexiones que hacemos los autores, pues nos permite entender que estas sociedades pues son sistemas abiertos que reciben la influencia de cambios económicos, políticos y culturales mundiales, que existe esta pues importancia de entender esta realidad social en términos de globalización, movilidad, colonialidad, humanismo político, que finalmente nos va a permitir, si bien partiendo del área de antropología en salud, reinterpretar estos eventos históricos como procesos que han dado forma a la realidad actual y con esa perspectiva de trabajo transdisciplinario que es uno de los objetivos fundamentales de nuestro departamento. Pues con eso pues termino y pues muchas gracias por su atención. Bueno, el doctor Hilario Rossi fallece en marzo de este año.
me alcanzó a avisar que le encantó el libro. Parte de la reflexión decía, hacía falta reflexionar estas cosas. Estamos conectados. La globalidad inició en el siglo XVIII. Es una realidad ya en el siglo XXI, es evidente. La pandemia nos lo puso en la cara. Todos estamos conectados de múltiples formas. Y bueno, le voy a dar ahora la palabra al doctor Carlos Viesca Treviño, que también participó. Digo, ¿quién no conoce al doctor Viesca? Pero en fin, historiador, antropólogo, filósofo, fue un parte de este departamento durante mucho tiempo, jefe, y pues un gran maestro y también nuestro gran amigo. Carlos. Gracias, Alfredo. Bueno, pues me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y para participar en la presentación de este libro nuestro. Me sumo con el capítulo nuestro y con inquietudes de todos nosotros. No voy a insistir en detallar los capítulos que tenía pensado caer en esta tentación, pero como sabía que Leonora lo iba a hacer, me defendí de ello. Entonces, voy a hacer algunos comentarios accesorios, pero sobre todo pensando en algo importantísimo que ya señalaba Alfredo Paula hace un momento. A 500 años de la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco. Es decir, ¿qué significa mexicanidad? Creo que ese es el punto central. ¿Quiénes somos nosotros mexicanos? En términos peyorativos, yo acostumbro decir que todo mexicano, aunque sea ateo, debe ser guadalupano. Y que, siendo guadalupano, somos adoradores de Teotihuacán. No podemos perder esto de vista, ¿verdad? Pero tampoco podemos perder de vista que en todas las representaciones decentes del manto de la Virgen de Guadalupe está representada la constelación de Virgo. Es decir, nos lleva a la astrología. No estricta, no solamente a la astronomía, sino a la astrología. Virgo, Teotihuacán, la madre de los dioses. Virgo, la madre de Dios, que es virgen en la tradición cristiana, y que también tendríamos que pensar que la madre de Huitzilopochtli, a la que tratan de matar sus hermanas las estrellas y la luna por estar embarazada, tampoco había tenido relaciones sexuales. Es embarazada por un plumón que le cayó del cielo y del que se desarrolla Huitzilopochtli. Entonces tenemos este juego interesantísimo que va significando esencia, ¿verdad? Yéndonos a puntos más pedestres, diríamos que todo buen mexicano tiene un cacle y un zapato. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es importantísimo reconocer que somos herederos de dos culturas importantísimas en la historia de la humanidad, en términos generales. En el siglo XVI, con el choque, con todas las situaciones desagradables y de desgracia que significa la conquista, es también un choque de culturas. Aquello que también desarrolló Miguel León Portilla. ¿En qué momento? Un encuentro de culturas. Si nos quedamos en choque, nos seguimos quejando y le vamos a seguir pidiendo perdón al rey que el rey de España o la reina de España en turno nos venga a pedir perdón. Y el rey de España o reina de España en turno, si es inteligente, nos va a pedir que le pedamos perdón por los españoles que murieron aquí. Situación ahistórica totalmente, ¿verdad? Pero, ¿qué tenemos? Encuentro de dos culturas, de las que sale algo importantísimo. Transculturación. ¿Qué se adopta por parte de una? ¿Qué se adopta por parte de la otra? ¿Qué se resignifica por parte de una? No es nada más tomarlo como va, sino cómo se resignifica una y otra. Y en ese sentido, ¿quiénes somos nosotros ahora? Y lo que plantea este texto es precisamente esto. Desde una visión antropológica, y otra vez antropológica en términos que algunos de los antropólogos, algunos importantes hoy en día, pero de muchos de los pasados no han querido entender, en donde la antropología estudia a los animales parecidos a nosotros, los civilizados. Nosotros hemos cambiado la situación, la antropología estudia a todos los seres humanos. Y algún día a mí me tocó con algunos amigos antropólogos franceses decirles, pues miren, si ustedes siguen sosteniendo eso, dense cuenta que nosotros, antropólogos mexicanos, estudiamos a ustedes animales parecidos a nosotros los civilizados. Es decir, estamos parejos. Todos somos sujetos que podemos hacer estudios antropológicos y todos podemos ser objeto de estudio antropológico. ¿De acuerdo a qué?
a cultura fundamentalmente, a la forma en que expresamos la cultura en las 1000 maneras que la vida nos ofrece para hacer esto. Y aquí va una importantísima: salud. Es el punto central del libro. ¿Qué significan estos 500 años en términos de salud? Y una buena parte del libro va dedicado justamente a lo que han dicho los compañeros. ¿Qué significa la salud de nuestros pueblos originarios a través de 5 siglos de descalificación, de descrédito, de malinchismo? Aquí diciendo malinchismo en el mal sentido de la palabra, porque en otro sentido de la palabra tendríamos que decir que algo maravilloso le vio Hernán Cortés y los que se acercaron a la Malinche, ¿verdad? Y que seguramente si nos acercáramos ahí a algunos de nosotros varones, diríamos: caray, qué guapa mujer y qué inteligente. Ya, son 2 cosas que hay que reconocer, pero malinchismo en el mal sentido. No nos gusta lo nuestro y queremos lo de afuera. Esta no es una característica nada más mexicana, es de prácticamente todos los pueblos de la humanidad en cierto momento. Por ahí me acuerdo que decía mucho el maestro Aguirre Beltrán: he observado a lo largo de mi vida que todas las gentes que viven en las costas les gustan las medicinas de las zonas altas, y que todos los que viven en las sierras van a las costas a comprar sus medicinas. Bueno, estamos en la misma situación. ¿Qué es lo que más nos gusta? Lo que no tenemos. Pero en el libro vamos a buscar qué es lo que sí tenemos, qué es lo que estamos, dependiendo de la posición intelectual, de docencia, política, lo que sea, en la que estemos, en qué podemos colaborar para justamente allanar estas diferencias, salvar estos abismos y plantearnos: la salud de los mexicanos es una. ¿Y qué tenemos como obligación en el siglo XXI? Bueno, uno, desde el punto de vista de la medicina occidental, diríamos, tenemos la obligación de irnos volviendo genómicos y de biología molecular. Pero ahí va otro punto: siempre tamizada por la cultura. ¿En dónde se aplica? ¿Con quiénes? ¿Qué diálogo se debe de establecer para que esto funcione? ¿Y qué situaciones de igualdad social se deben de buscar para zanjar las diferencias que marcaría la imposibilidad económica de tener acceso a ciertos medicamentos? Situación que estamos viendo cada vez más y que diríamos imperativo, bioético, el zanjar estas diferencias. Otra parte central se toca pues, en prácticamente todos los capítulos del libro de forma colateral, tenemos una farmacología originaria de una riqueza impresionante. Si nos ponemos a pensar, planteando en este planeta globalizado, que ya señalaban también los compañeros, los únicos países que pueden compararse con nosotros serían 3: China, la India y Brasil. Estos 3, con más del doble de miles de kilómetros cuadrados que nosotros, y aquí no voy a reclamar, siempre me encanta reclamar los kilómetros, los miles de kilómetros que nos quitaron desde cuando nuestra frontera era la isla de Nootka, enfrente de Vancouver por un lado, y el río Mississippi por el otro, ¿verdad? Pero bueno, hoy no es día para pelear por esto. Al ratito lo revivimos en otra ocasión. Pero con nuestros casi 2 millones de kilómetros cuadrados, somos el 4º país en riqueza de nichos ecológicos y en riqueza de plantas, animales y sustancias minerales medicinales. Muchas registradas a través de trabajos muy importantes que vienen desde el siglo XIX y que culminarían con los trabajos de INMEPLAM y después lo que se hizo a fines del siglo pasado en la UNAM, reforzando esto, para tener en la Secretaría de Salud totalmente minimizado este aspecto ahora, una Dirección General de Medicinas Tradicionales, que lamentablemente no está trabajando como debe desde hace mucho rato. No le echo la culpa solo a este gobierno, a otros varios. Y un punto central, ¿qué significa atención primaria de la salud en este sentido? Lo tocan varios de los capítulos. Roberto Campos, como siempre, nos habla de las hamacas y de otras cosas muy interesantes. Y aquí Eleanora nos dice hace un momento, en hospitales, yo pensé en Cuetzalan inmediatamente porque fue el que me tocó con Carlos Sola echar a caminar en este sentido. La entrada de hueseros, el establecer temazcales para la atención del parto y el hacer una botica
de elementos medicinales de esa área. Eso nos está faltando en todo el país y yo diría ahora en una crítica a lo actual, en vez de traer médicos cubanos, debíamos de darles juego a nuestros curanderos, hierberos e inclusive algunos brujos para que nos cuiden de los malos espíritus, cosa que no nos caería mal, ¿verdad? Con eso, de golpe y porrazo y con una firma y unos cuantos diplomas, podríamos hacer atención universal primaria de la salud y establecer y dedicar los escasos recursos de que se dispone, porque siempre en salud tenemos necesidades crecientes y recursos insuficientes. Esto no falla desde la época de las cavernas para acá, pero utilizar lo que tenemos en la mejor forma posible para el mayor número de gentes posible, haciendo realmente una estratificación de enfermedades y de acceso a la atención de la salud. Yo pienso que este es uno de los espíritus que anima todas las páginas de este libro. Cuando en el capítulo nuestro de la doctora Ramos, que anda por ahí atrás con mucho calor, el abanico funciona bien, y yo hablamos de la viruela y comentaba con Alfredo, mira, hablar de la viruela en la toma de Tenochtitlán ya no lo voy a hacer porque lo hicimos en el otro libro que salió a los 500 años publicado por el INAH. Ahí hablamos de la viruela como algo que mató a mucha gente y hizo posible la conquista inmediata de Tenochtitlán. Pero aquí, ¿qué pensamos? ¿Qué significó la viruela en los siglos subsecuentes? Y esto nos va planteando cosas interesantes. Significa una enfermedad que causa estragos más o menos cada 25 años. ¿Qué quiere decir? Cada que hay una población que nació y creció después de la epidemia anterior. Un ratito, los que nacen en esos años reconocen inmunológicamente al virus. Cuando nacen unos que ya no reconocen inmunológicamente al virus, viene otra epidemia. Más o menos cada 110 años hay una epidemia gravísima. La epidemia de viruela de el 1615, la del 1790 y tantos, una a fines de, no estoy seguro si fines del siglo XVII o principios del XVIII, y así sucesivamente, que esto da algo que debemos de pensar en frente al coronavirus. Cuando el virus se modifica de forma suficiente para no ser reconocido inmunológicamente porque los que ya conocían a la cepa anterior. En la viruela tenemos esto perfectamente claro y a todos los que aquí estamos dispuestos a vivir 2 o 3 siglos más, vamos a ver cómo el coronavirus nos va a repetir algunas de estas bromas. Después de hacerse amable y de dar cuadros gripales que nos podemos curar con un buen tequila, como yo prefiero que todas las medicinas que recomiendan, de repente trae otra vez infecciones mortales. Y después va a volver a bajar y se va a volver amable y va a convivir con nosotros. Y si en algún momento nos tomamos un antiviral y tenemos buena comunicación con nuestros virus, nos va a decir, oye, qué mala gente eres, y nos llevábamos también hasta hace unos minutos. ¿Cómo convivimos con ellos? En este sentido, la viruela es un buen ejemplo. Aprendimos a convivir con la viruela con estos picos. Y un buen día se aparece la imagen de Jenner en la persona de Balmis y nos trae la vacuna. ¿Y qué sucede? El Imperio Español es la primera entidad mundial en serio que hace una campaña mundial de vacunación antivariolosa. Ahora estamos repitiéndolo. Ahora la OMS se puso a decir muchas tonterías, pero finalmente escenificó una vacunación a nivel global. Eso es importantísimo. Aparte de si se pelearon que la vacuna tal es mejor que la otra, dejemos eso en la mesa, pero se vacunó. Y se está logrando la misma dimensión que en su sentido hace Balmis y que tocamos aquí. Y eso hace que a lo largo del tiempo, prácticamente con el Consejo de Salubridad y las acciones de Lisiaga promoviendo vacunación, se llegó a la casi erradicación. Se cae con incidentes en la Revolución y durante un pedazo del siglo XX, y finalmente somos uno de los primeros países en erradicar la viruela en 1952, mucho antes que muchos países desarrollados, pónganle comillitas al desarrollados. La pregunta sería, ¿desarrollados en qué? Entonces, esto es un ejemplo de cómo va. La evocación que hace Eleonora de Aguirre Beltrán, pues queridísimo maestro y amigo, así amigo entrañable.
figura muy interesante que él todavía le encantaba decir los pueblos étnicos en vez de pueblos originarios. Es algo que dijéramos, puede ser no tan correcto antropológicamente porque muchos se lo hemos criticado. En lo personal, yo directamente platicando con él, pero pueblos originarios. Era el concepto que estaba atrás de esta palabra que él decía. Y entonces se está planteando una obligación de los mexicanos a partir de un camino hacia la cultura occidental, primero hispanizante, después afrancesado, después un poquito alemanizado, aunque la lengua es más difícil de aprender, después terriblemente norteamericanizado, y a lo mejor en el próximo siglo hecho chino. Pero, ¿qué es lo que nos mantiene? Esos dos zapatos, ¿sí? Un cacle y un zapato que nos hacen asumir como parte central de nuestra cultura estas situaciones ancestrales, conceptos de enfermedad en términos de equilibrio que va del corazón al hígado, que viene de los cielos a través del tonal y que sube de los inframundos a través de las plantas de los pies y de los orificios del periné, y que hace que el cuerpo de los mexicanos, en un imaginario que todos llevamos al fin de cuentas, pesa más que el cuerpo que en cierto momento nos presentó Vesalio en su maravillosa fábrica de Humani Corporis Fábrica. ¿Qué significa? Un imaginario. El cuerpo no es nada más anatomía, es cómo lo concebimos, cómo integramos esa concepción en nuestras vidas, cómo lo vivimos, cómo nos enfermamos y cómo nos curamos. Y si no entendemos esto, la salud en términos de atención primaria de la salud y después de segundo, tercer y todos los niveles que inventemos, para los mexicanos no va a funcionar. En un hospital de altísima especialidad, si llega un paciente que viene de acá de donde nos habla maestro Zaragoza y nos platica en totonaco, vamos a tener que traducir lo que él nos dice y lo que nosotros le decimos, lo que él piensa de la enfermedad y lo que nosotros pensamos o creemos saber acerca de la enfermedad. Y tenemos que plantear una relación dialógica de dimensión humana, cargada de conocimiento tradicional, histórico, antropológico, científico, lingüístico, filosófico y 20 puntos suspensivos para poder llegar realmente a una práctica realmente humana de la medicina. Y es lo que encarna esto. Queremos proponer muchos temas, muchos diálogos, no solo intertransculturales, para poder establecer una formación médica y enseñar a nuestros alumnos y proponer a nuestros colegas y a todos los mexicanos tentaciones de qué es lo que debemos hacer para acceder a una buena atención de la salud, no solo a 500, sino para los próximos 500 años después de la lamentable caída de Tenochtitlan y Tlatelolco. Muchas gracias. Bueno, finalmente le voy a ceder la palabra y ya cerramos. Yo me despido de una vez, que tenemos el tiempo encima, iniciamos tarde y por respeto a los compañeros. Cierro con algo antes de darle la palabra al maestro José Zaragoza. Cuando escribimos esto, yo sabía algo que ahora les comparto. 3 de nosotros comprendemos mocehuale, náhuatl. 1 es hablante de Bizná, zapoteco. 1 que ya falleció es hablante de Huiracuta, de Huichol. 1 es hablante de Tzotzil y otro es hablante de Tenec. Y la paradoja es porque se habla de colonialidad hoy en día, que es muy fuerte y todo el mundo habla de colonialidad. Y si no fuéramos de coloniales, yo diría, bueno, ¿cómo puede ser de colonial en instituciones coloniales? Pues algo así pasaría. Te doy la palabra a José y cerramos 2 minutos. Tlangapaxtacatzinil, Marta Eugenia, Alfredo, Piki Masquiti talagaskin porque naktsokna ni non mando kastokonit ma lutatsoknit lutlan lilakatin tasi. Cuando mandin takapasta ko hindi na likaltawa ko sa listan. Ni takitsin batlan likaltawa ko lawan ma na Roberto Campos.
Lugutlan ma dosha atu ma tasti wakoy lawan ma sa tlanga kolatsin lawan ma Eleonora lugutlan sla tlana lela kapasaw tlan li tsok nangoni donza. Muchas gracias, doctora Marta Eugenia, doctor Alfredo, por permitirme también ser partícipe de estos espacios para escribir parte de este contexto. Considero que pertinente que la mayor parte de los pueblos indígenas han escrito de diferentes líneas, diferentes perspectivas, diferentes posturas. Y en esto pues ya me antecedió el doctor Carlos Viesca, la doctora Eleonora, sobre todo el panorama general de lo que se escribe en el libro. Y la otra es ver en esta parte la formación y el archivo que nos permitió, me permitió y nos permitió analizar desde tesis y por qué los abuelos decían la enfermedad, la huatajatat. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Al principio, en algún momento, la doctora Xochitl me preguntaba ella en algún evento, ¿qué pasó con esos archivos? ¿Dónde están? Y empezamos a indagar con más profundidad y agradezco sus posturas y los demás aquí presentes que han sido partícipes de mi formación académica. Empezamos a indagar qué había pasado. Por un lado, el discurso de los abuelos, por otro lado, los archivos históricos y la disciplina, en especial la medicina. Y llegamos a ver la pérdida de territorio y como antes lo habían mencionado, ninguna población, lo más lejana que esté, entre comillas, la población mexicana, está aislada. En todo momento está interactuando con otros. Pero también esta parte, lo del mercader, los comerciantes, llevaron esta enfermedad que le llaman la huatajatat, la peste española. Y, por otro lado, las minas al aire libre actualmente, el contexto de territorio, el contexto de esta parte, las hidroeléctricas que están metiendo en diferentes pueblos indígenas y también en otros territorios. Ahora ya lo vivimos. No solamente los mexicanos ni los pueblos indígenas, nos estamos quedando sin agua. Y los que vivimos en la ciudad, pues con más razón. Changa Pastaquetzile, muchas gracias. Tlaco Zamatic. Había dicho que no. Aquí pueden escanear, pueden descargar el texto. Tenemos un panel arriba, ahí también pueden estar los libros impresos y tengo algunos ejemplares ahorita, pero hay que ir a mi cubículo. Muchas gracias por su asistencia. Ya, mucho gusto.